Miren, vamos a ampliarles todos los trabajos, todos, hasta como último plazo, Natalia. ¿Alguien está, Natalia, por favor, para Sí, que nos dé profesora. el registro de esto, porque ya no se va a ampliar ahorita, miren, se va a ampliar hasta el 30 de junio este trabajo, ¿ya? Para, Dale, profesora. para que estas personas que tienen, le faltan el 3, ya, toma nota, por favor, y apaga tu micrófono, ¿no? Sí, sí, disculpe. Ya, listo. Entonces, Natalia, yo te voy a compartir esta imagen de las personas, o sea, te voy a mandar los que faltan, 3, 10, Sí. o sea, ¿ya? Entonces, yo de mi parte, voy a dar esa facilidad para que hasta junio, hasta el 30 de junio, yo ya no voy a ampliar más, el 30 de junio se cierra, porque para el último trabajo, el 9, el ejercicio 9 que voy a darles, ya es como trabajo final del curso. O sea, ya con eso. Y los otros ejercicios que están en el sílabus los vamos a hacer en clase, porque el otro trabajo es el que van a presentar para el fin. Entonces, estos son los últimos que tienen plazo final para cargarse hasta el 30. Entonces, por favor, no me gustaría de que alguien diga yo no escuché, yo no supe. Miren que ya hablé con la escuela y les van a ampliar. Ahora, para mí, yo lo que voy a hacer es presentar mi entregable con los que ahorita tienen nota. Voy a pasar a poner nota y algunos van a estar en blanco hasta que subsanen y en el otro entregable ahí quedará, bueno, ahí se mostrará, ¿ya? Entonces, Gracias, profesora. listo, Nati. Teníamos 2 temitas entonces. El primer temita era este tema del el estado de los trabajos. El Profesora, segundo, disculpe, Jorgito, dime. antes, sí, solamente quería consultarle, ¿ya está la distribución de los temas para el último trabajo? Porque sería bueno, como estamos a puertas de julio, sería bueno ir avanzándolo, ¿no? Para hacerlo bien. Sí, no te preocupes. El trabajo, hoy día vamos a ver el tema de transferencia, el tema de conservación y preservación digital. Entonces, la idea es que como de todos los otros temas, prácticamente yo he hecho el comparativo, porque yo les he mostrado cómo está y cómo viene. Este tema ya, conservación y preservación digital, no lo voy a comparar. Ustedes van a trabajar sobre ese tema. Entonces, hagan un trabajo sobre el tema. Además, el objetivo final que tenemos, quienes gestionamos información, es cómo vamos a guardar esa información, cómo vamos a conservar esa información. Entonces, en torno al tema que voy a tratar ahora, ustedes escojan, hagan su cuadro comparativo, escojan su estrategia, propongan, eso va a ser libre. Para que ya no tengan ese conflicto porque Natalia me dijo, pero eso no está en el sílabus, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo he dado ejercicios así por temitas, ¿no? Entonces, este va a ser el gran tema, ¿no? El gran tema va a ser que escojan el tema de conservación, preservación digital, o sea, cómo está la directiva actual de conservación y la nueva que proponen, ¿no? Y el tema, y lo más importante, ¿no? El escenario de la gestión digital y lo miren, ¿no? Cómo se trataba antes. Ese sería el tema. Si hay alguien que quiera generar un plus, puede hacer una comparación algo adicional que destaque, ¿no? De cómo se gestionaba antes, ahora, eso ya lo dejo a criterio de cada uno, ¿no? Pero ahí les voy a dar el ejercicio. La tarea va a ser esa, comparar, ¿no? Comparar. Nada más, para que no se conflictúen por el tema de tiempos. Ya, entonces a ver, quiero ver Natalia me mandó varios problemitas. El primer problema era el estado de las tareas, ya lo hemos resuelto, ¿verdad? Natalia, ¿cuándo debe ser el plazo límite? O sea, estas tareas cierran el 30 de junio, profesora. Listo, cierran el 30 de junio, mandarles a tu chat interno. Listo, yo te voy a mandar, ahora en este momento, te voy a mandar los morosos. Los morosos, no te voy a mandar nombres, solamente te estoy mandando la cantidad, ¿ya? La cantidad. Entonces, por eso es importante decir, hay gente que no ha presentado, último aviso, así como una alerta, no alerta informativa, último aviso, 30, y si no, ya esa práctica con 0. Bueno, tienen varias notas, podrían compensar, pero bueno, realmente desperdiciar un trabajo es un suicidio, porque en el examen hay bastante para el examen, hay bastante material para el examen, entonces, no sé, pues, no sé, aprovechen. Ustedes saben que los trabajos siempre les ha subido la nota, ¿no se acuerdan? En gestión documental 1, los trabajos era lo que los salvaba. Y como la participación en clase también. Exactamente.
eso también ahorita vamos a ver. Entonces, miren, les voy a más transparente no puedo ser. Mi segundo entregable debo de entregarlo el 2 de julio, del 29 al 2 de julio. Entonces, necesito que hasta el 30 cierren para que yo pueda hacer mi entregable, ¿ya? Me están consumiendo tiempo contra mi entregable. Pero yo de verdad soy muy comprometida con este tema, me gusta enseñar. Entonces, y quiero que ustedes aprendan lo poco que pueda compartirles. Entonces, listo. Entonces ya tenemos resuelto el tema de los trabajos. ¿Lo has visto, Natalia? ¿Te llegó? Compárteles en el grupo. Sí, profesora. Y el plazo final, 30. El otro temita era que alguien había comentado que el trabajo final no estaba en el sílabus. Ya, ese trabajo final para esa segunda parte del curso va a ser este comparativo de la normativa, qué cosa faltaría definir, comparen cómo se está tratando, cómo se está proponiendo, qué cosas no están muy claras, cómo lo propondrían ustedes, ¿no? Y en qué temas. En el tema trascendental, que es la conservación y la preservación digital, que bueno, ahora la norma, como vamos a ver, nos pone varios retos a los archiveros, varios retos. Ya, entonces ese es el otro tema. Y finalmente, para el examen va a ser hasta servicios, ¿verdad, Natalia? ¿Conversaste con ellos? Sí, profesora. Si alguno quiere opinar sobre algo, chicos, aprovechen, pero sí. Hasta servicios. Hasta servicios archivísticos. Ajá. ¿Listo? El examen va a ser hasta servicios archivísticos. Y después del examen, cuando ya evalúe todos los trabajos, vamos a tener una hora para que les dé la solución. Ya les he puesto nota, en algunos temas ya están con nota, ¿no? Pero de todas maneras sí es bueno que entre todos podamos mirar la solución de los casos que les he dado, ¿no? Y hay algunos casitos que les he puesto hasta de acceso, les he combinado con acceso. Espero que les esté gustando, ¿no? Hacer ese ejercicio. O sea, es bueno, porque en la vida se te presentan las cosas así, ¿no? No es que nadie te va a preguntar, dime el concepto de algo, ¿no? Te van a decir, hay este problema, aplica la norma, ¿no? ¿Cómo se haría? Listo. Después, ¿qué otra cosa más? ¿Algo más pendiente, Natalia? Ya está definido trabajos. El trabajo ya, este es el último trabajo, es el que tienen que subir. Trabajos hasta el 30. Hasta el 30 se cierra. Y el ejercicio, lo que vamos a ver hoy día, va a ser un trabajo que va a ser hasta fin de curso. O sea, ya no va a haber más trabajos cortaditos, chiquitos, ya no. Y el examen también ya está definido. ¿Algo más? ¿Me olvido de algo para poder iniciar? Profesora, una consulta sobre el parcial. ¿Será para desarrollar? ¿Son 5 o 10 preguntas? ¿Cómo será, profesora? 20 preguntas para marcar. Ok. Listo. 20 para marcar. Por medio del aula virtual. Sí, por medio del aula. Va a ser objetivo. Ya. ¿Hay alguna duda más? Profesora, buenas noches. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Justo la escucho decir usted, para que no complicarnos, ya no voy a dejar trabajo, sino un trabajo final. Mi pregunta es, ya que tenemos 8 trabajos y tenemos 8 notas, ¿es necesario un trabajo más? Sí, porque todos los trabajitos que hemos hecho son trabajitos pequeños, ¿no? Lo que necesito es ver, quiero ver qué proponen ustedes vinculado a la normativa nueva, ¿no? Eso es lo que quiero ver. ¿Cómo? Porque toda la clase, todos estos cursos, durante el curso yo he estado comentando, ¿no? Pero lo que quiero ver es ustedes cuál es su impresión respecto a este proceso, ¿no? Sobre todo porque hay participación diferente de los alumnos, ¿no? No todos participan igual. Entonces, una forma de mirarlos es a través de los trabajos también. Por eso es que me gusta que sea individual, ¿no? Eso para mí es importante, ¿no? Individualizar a las personas, ¿no? Además, en gestión documental 1 ya hemos hecho bastante trabajo en grupo, ¿no? Ya hemos vivido esa experiencia, ¿no? Que también es positiva, por supuesto. Entonces, ¿algo más? Pasamos a la clase, ¿listo? Melissa, cuéntame. Profesora, buenas noches, ¿qué tal? No sé si es una consulta, pero sí quisiera aprovechar ya que todos están hablando para plasmar mi inquietud. Yo sí puedo decir de que he estado de acuerdo con que haya dejado los trabajos porque, por ejemplo, quizás somos pocos, pero somos un grupo que no tenemos la oportunidad todavía o la experiencia de estar en una entidad pública
y pues estamos recién conociendo, ¿no? Con la carrera estamos conociendo las cosas. Y personalmente yo sí he entregado todos mis trabajos a tiempo, sí. Y a mí sí me hubiera gustado que nos pueda dar a tiempo también la retroalimentación. Que, por ejemplo, va a venir el examen. Y otro punto que iba a tocar, ¿no? O sea, el parcial va a ser el 3 de julio y si no me equivoco viendo el sílabo, después de 4 clases viene el final. Y eso también me preocupa un poco porque siento que los exámenes están muy cerca. Y, o sea, si bien va a ser un corte en servicios, me hubiera gustado de que quizás cuando hicimos la clase de servicios, la siguiente clase hubiera sido el parcial para no sentir toda la presión cerca, ¿no? Porque ahora nosotros estamos en otra fase, después de parciales con otros cursos, pero todavía creo que todos sentimos que no hemos acabado porque todavía estamos arrastrando este parcial, ¿no? Y de alguna forma u otra creo que genera un poco de estrés. Y sí quisiera que tome en cuenta eso, ¿no? Sí, que los dos parciales están viniendo muy juntos. Ahora, bueno, ¿no? Va a venir otro trabajo más que también va a dejar. Y lo que a mí principalmente me preocupa es no tener la retroalimentación a tiempo, ¿no? Porque yo no quisiera llegar ni al parcial ni al final como que pensando que quizás lo que yo he puesto está bien cuando... No es porque no confíe en mí, pero como le digo, muchos por ahí no tenemos la experiencia, entonces mucha información que usted pide han sido cosas muy puntuales o de repente que yo le podría preguntar a mi jefe si mi jefe supiera. Y más bien es con lo que encuentras en internet asumir cosas en algunos casos, ¿no? Entonces a mí quiero que tome en cuenta eso porque para mí sí no te preocupes. Es importante la retroalimentación porque yo sí me gustaría saber en qué he fallado y más que todo para aprender, ¿no? O sea, hay algunas cosas de las tareas, como le digo, a mí sí me han gustado. Yo he hecho las tareas feliz, estresada pero feliz, pero sí me gustaría saber la retroalimentación o saber cómo debía haber respondido en algunos casos. No te preocupes. Gracias, Melissa. Muy valioso lo que dices. De verdad, a mí también me gustaría, o sea, me hubiera gustado de que sea, por ejemplo, trabajo presentado y en la siguiente retroalimento, ¿no? El problema es que si retroalimento, imagínate, los que no han presentado el trabajo y piden ampliación, tienen la ventaja de ya tener la respuesta, ¿no? Y para el que hizo el trabajo a tiempo y se esforzó, investigó, o sea, es un, ¿cómo se dice? Un incentivo perverso, ¿no? Voy a mirar eso como para lo sucesivo, evito que haya ese conflicto, de repente siendo más estricta con los tiempos, ¿no? Para evitar esto de que sea jalado, ¿no? Porque justamente, mire, por darles hasta el 30 tampoco puedo hacer el feedback, ¿no? Porque no termino, ¿no? Entonces, de todas maneras, ante la duda, lo que no quiero es que no se pongan nerviosos, ¿no? Ante la duda, el parcial es objetivo, entonces yo no voy a poner en el parcial nada que pueda hacer de que genere duda, ¿no? Eso es lo que está normado. Esa parte no. En los casos, yo les he puesto a propósito temitas que les genere duda. Para alguien que es archivero y que ha trabajado en eso, obviamente lo va a detectar inmediatamente. Pero yo lo he hecho pensando en aquellas personas que no tienen experiencia para que desarrollen esa habilidad. Por favor, profesora. No te preocupes, de eso no se preocupe, ¿no? Yo estoy segura que para muchos de los que trabajan aquí en archivo les ha parecido un chiste, ¿no? O sea, lo han hecho rápido, porque ellos trabajan con eso, ¿no? Para ellos es sencillo. Pero para algunos no, profesora, para pero algunos, sí nos decidimos en buscar, en preguntar, y la verdad que tenemos compañeros que nos comparten sus conocimientos y le agradecemos bastante por eso, porque a veces por ahí no entendemos alguna que otra palabra o en dónde dirigirnos y por ahí les consultamos como para que nos explayen un poco, ¿no? Y ya a partir de ello, ya, por ejemplo, en mi caso, ya me dediqué a poder darle un redondeo, ¿no? A mi respuesta, pero si no fuese por esas personas, la verdad, profesora, la verdad que no tendría como yo poder como darle un poco más de claridad a mi idea, pero sí, profesora, se está aprendiendo bastante porque también usted es muy buena explicando, la verdad, le agradezco. Qué bueno. Profe, disculpe, yo discrepo un poco ahí porque a mí tampoco me gustaría que, por ejemplo, si usted deja una tarea, yo aturdir a un compañero preguntándole cómo hacer la tarea, ¿no? O sea, cuando, como usted dice, se supone que uno mismo tiene que resolver la tarea,
O sea, si bien de repente por ahí alguna vez le puedes hacer una pregunta a un compañero que de repente ya tiene experiencia, no sería justo tampoco, ¿no? Porque no sería bueno tampoco que uno como que, no sé, o sea, por mi lado yo lo veo así, no me parecería justo que preguntarle a alguien todo para que me dé todas las respuestas, o sea, yo también quiero aprender del curso. Claro, no se preocupen. Bueno, no creo que lo haya querido decir en ese sentido. Me imagino que han hecho la tarea y, bueno, a las personas que tienen más experiencia han convalidado esa respuesta. Pero bueno, en todo caso, yo estoy muy ansiosa, la verdad, con muchas ganas de darles las respuestas. Pero no voy a poder hacerlo hasta que, o sea, vamos a resolver los casos, voy a dejar un espacio para eso específicamente. Como estamos quedando, los que tienen deuda suban sus trabajos hasta el 30. ¿Qué más? El examen, no te preocupes, Melissa, es objetivo y no es es lo que está en la norma, o sea, no voy a pedirles nada que les pueda generar conflicto de que tengan lo que tienen que hacer es estudiar y está en el material, está en el PPT, no, de eso no. Y justamente ustedes miren, van a sin pensarlo, pero está pasando un efecto. Lo que está pasando es que ustedes han recibido la clase, han hecho trabajos y van a estudiar para el parcial. Y justo van a dar su parcial y van a recibir la retroalimentación van a recibir la retroalimentación de los casos. Entonces, habiendo ya, porque ustedes todavía no han estudiado, estarán estudiando poco a poco, pero ustedes ya van a estudiar para el parcial. Y ahí la mirada va a ser diferente, ¿no? Estoy segura. De ustedes mismos, ¿eh? De ustedes mismos, una vez que estudien más. Pero bueno, en todo caso, para el parcial, para el otro parcial, solamente va a entrar la parte de lo que es más chiquito, ¿no? Es expediente digital, o sea, va a ser más cortito, ¿no? En donde está la mayor información, porque hemos hecho cuadros, hemos hecho comparaciones con la normativa, con lo que dicen los modelos de la OEA, con lo que dicen los proyectos, es en la etapa actual, ¿no? Entonces, de esa parte de que el segundo parcial es muy pegadito y que va a ser mucho, no, el segundo parcial va a ser más cortito, más bien. Va a ser más breve en cantidad para estudio, es más pequeño, ¿no? De eso no se preocupe. Bien, entonces avanzamos. Y respecto a la participación en clase, ahora quiero preguntar, voy a preguntar a los que no tienen nota, porque me está preocupando que no tengan nota. A ver, un minutito. Listo. Ok. Bien, me van a decir por favor si ven el PPT. Por favor, ¿están viendo? Sí, profesora, se ve. Sí, profe. Listo, ya. Entonces, miren, el día de hoy vamos a ver el tema de la transferencia, la conservación y la preservación digital. Antes, decirles de que en el ciclo de vida de los documentos, ¿no es cierto? Hay una parte que se dice disposición final. Y cuando hablamos de la disposición, ya hemos visto antes de que está referido o a la transferencia o si es que yo voy a conservar documentos a largo plazo, y ahí empata con el tema de la preservación digital, porque si yo estoy generando documentos en digital, ya ya tenemos que hablar de estos lineamientos que existen en el mundo, normativa técnica también que existe para resolver este gran problema que es la preservación de documentos archivísticos digitales, ¿no? Entonces, a ver, respecto a lo que el modelo de la OEA señala en cuanto a la transferencia de documentos, dice que es un procedimiento habitual de ingreso de fondos a un archivo mediante el traslado de las fracciones de series documentales, miren lo que dice, una vez que éstas han cumplido su plazo de permanencia fijado por las normas establecidas en la valoración, por cada una de las etapas del ciclo vital de documentos.
El modelo señala que se considera una buena práctica que las instituciones diseñen e implementen el procedimiento de transferencia y que este sea resultado de la fase de valoración, ¿no? Es decir, Profe, disculpe, sí. Está pasando las PPT porque se quedó en la primera. Ahí está, ahora sí. Ya sabes que voy a dejar de compartir porque creo que he compartido bajo una modalidad que no corre. Exacto, profe. Sí. A ver, me van a decir si ahora corre. ¿Sí? Ahora sí, profe. ¿Ahora sí ven cómo corre? Sí, sí. Perfecto, ya. Entonces, estábamos en que en la valoración, ¿no es cierto que yo voy a definir el valor que tiene el documento, voy a decir si es permanente, si es temporal, periodo de retención, y en base a eso vamos a hacer la transferencia, ¿no? Entonces, una vez lo que acá el modelo de la OEA tiene estas pautas, dice, ¿no? Una vez transcurrido el plazo de conservación de las unidades productoras, los documentos deben ser transferidos al archivo. El objeto es reducir el espacio en las oficinas que dedican a la conservación de documentos y mejorar la eficiencia de la gestión de documentos de uso poco frecuente, inclusive mientras aquellos mantienen su valor administrativo. Acá en este punto, en el numeral 1, miren que se asocia a la transferencia a un tema de que hay que evitar la acumulación de documentos, ¿no? Evitar de que los documentos estén acumulados, expuestos. Entonces, en una organización que tiene buenas prácticas archivísticas, la transferencia debe ser algo programado y debe ser habitual, de tal manera de que en el archivo de gestión debe de mantenerse solo lo que está dentro del periodo de retención. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas entidades tienen esas prácticas? Muy pocas. La mayor parte de entidades tienen la práctica de acumular en los archivos de gestión documentos. Y ahí, con los riesgos que eso implica, ¿no? Entonces, eso es, ¿alguien levantó la mano? Sí, profesora, el compañero. Señor Beldi, ¿cómo está? Profesora, disculpe usted, ahí siempre me ha causado, profesora, preocupación porque en la transferencia, profesora, sí, no se da porque el Archivo General de la Nación no tiene espacio. La Torre dice que está en índole local y que por temas de índole no va a recibir toda la documentación. Lo que se va a hacer el archivo hasta ahorita, hasta la fecha que tiene años, hasta que no estancado. Entonces, en la transferencia, pues, está siendo difícil, más bien. Es recomendable, profesora, que los archivos de cada entidad e institución, ¿no?, tengan, pues, locales más grandes para así revertir la situación de recepción de documentos de las instituciones en el Archivo General de la Nación, profesora. Ese es mi aporte. Disculpe usted, profesora. Gracias, señor Beldi. Claro, lo que señala el señor Beldi es importante, ¿no? Porque como somos un sistema, así como la transferencia de documentos del archivo de gestión, a veces los archivos de gestión no transfieren al archivo central, y el archivo central, miren, yo he visto en mi experiencia casos en donde el archivo central tampoco quiere recibir porque dice que no tiene espacio. Y lo mismo que le pasa al archivo central que quiere transferir al archivo general de la nación, y ese mecanismo, o sea, no fluye, ¿no? No hay esa fluidez. Cuando nosotros leemos la norma, pensamos que es un ciclo, ¿no? Que todo se respeta. El objetivo es ese, o sea, ustedes cuando sean archiveros, ese es el objetivo, de que ustedes puedan lograr que solamente los archivos de gestión conserven los documentos que deban conservar, y porque están dentro del periodo de su retención, y que los documentos que están en el Archivo General de la Nación estén también dentro de los periodos. Ahora, en el caso del archivo, en el caso de la AGN, incluso de cara a lo que viene el gobierno digital, así como tenemos un gran repositorio físico, va a haber un gran repositorio digital. Ese es el plan, ¿no? Entonces, imagínense, ahora tenemos que hacer que fluya los físicos, y también tenemos que hacer cómo va a fluir los digitales, ¿no? Esa es una gran, cómo
cómo va a ser ese modelo, ¿no? Entonces, que en este momento todavía está abierto, ¿no? El reglamento de gobierno digital ya ha indicado que va a haber una gran plataforma, o sea, eso ya está definido. Están pensando en una nube, para lo que es los temas digitales del país, ¿no? Una nube Perú. Así como hay una firma Perú, están pensando en una nube. Porque actualmente, ¿dónde estamos? O sea, el mundo digital, es muy difícil que se haga operaciones digitales, transacciones digitales, si yo tengo pues on-premise, ¿no? O sea, yo guardo en mis servidores. Es más difícil. Para digitalizar algo es más económico, más eficiente la parte de que sea en nube, de que sea en web. Pero esa nube que se contrata tiene sus riesgos, pues. Es por eso que la presidencia del Consejo de Ministros dio un reglamento, dio una directiva para lo que es almacenamiento en nube y estableció los tipos de nube que hay. Hay una nube pública, nube privada, y también establece qué esquemas se pueden tomar, ¿no? Entonces hay unos lineamientos para la contratación de nube. Y a eso, adicionalmente, hay reglas de seguridad, porque la PCM está trabajando muy fuertemente con un Consejo Nacional de Seguridad Digital, porque obviamente en el mundo digital la seguridad es un gran riesgo, o sea, no tener niveles de seguridad es un problema. Entonces, recuerden lo que les estoy comentando. Cuando estamos hablando de este tema de las transferencias, de los periodos, cuando esto lo apliquemos al mundo digital, van a tener que haber muchas consideraciones, porque en el papel era la luz, la temperatura, la humedad, ¿no? Que haya bacterias, etcétera. En el mundo digital estamos enfrentándonos al tema de datos personales, datos que puedan tener algún tipo de protección. Nos estamos enfrentando a vulneraciones de la seguridad, nos estamos enfrentando a temas de obsolescencia tecnológica, etcétera. Nos estamos enfrentando a temas de indefinición normativa en cuanto a lo que les decía, ¿no? Tengo que cuidar dónde voy a guardar la información, en qué tipo de nube. Y cuando estamos hablando de la nube, no vayan a pensar que la nube es un concepto así gaseoso, abstracto, ¿no? La nube son servidores que están en alguna parte del mundo en donde se está guardando la información, solo que te ofrecen ese servicio. Entonces, el tema es, ¿y esos dónde están? ¿En qué país están? ¿Alguien levantó la mano? Sí, profesora, una consulta. Aparte de la nube, ¿se está teniendo en cuenta alguna especie de plataforma o algo que le brinde seguridad en caso sucediera algo con los datos que se guardan en la nube por el tema del repositorio digital, por las dudas? Ya, ok. Si pasara algo. A ver, ahí les quiero comentar. Guardar en nube tiene niveles de seguridad bien altos. O sea, no, las personas que dan servicios en nube, de hecho, para poder brindar estos servicios tienen, ¿cómo les digo? Estándares que quizá, siendo atrevida, oficinas que trabajan con servidores en in-house no tienen por su capacidad. Estamos hablando de empresas enormes como, no quiero dar marcas, no puedo dar marcas, pero son empresas, este tema de la nube, son empresas que le brindan, que guardan datos, guardan información en el mundo, ¿me entiende? Hasta entidades de diferentes partes del mundo, ¿no? El tema del mundo digital lo que está haciendo es romper fronteras, está rompiendo fronteras, porque la nube no es que te la está dando la nube, no te la da un proveedor peruano, te la está dando un servicio que bueno, puede tener representantes en el país. Entonces, de eso no tengan miedo de que, la nube no tiene seguridad. No, la nube tiene seguridad. La nube tiene estándares. ¿Qué más? Lo que tienen que tener presente es que si en algún momento van a tomar esa decisión de que van a guardar en nube, que no todas las entidades la han tomado, hay lineamientos para la conservación de esta información en nube, ¿ya? Porque hay que analizar en qué nube.
y porque la nube no está en el Perú. Entonces ahí viene el tema de los datos transfronterizos. Los datos que van a guardar van a viajar a otra parte del mundo. Entonces tenemos que cuidar que esa información en ese mundo, por ejemplo, lo que acá en el Perú es confidencial, habría que ver si en ese país donde se va a guardar el dato también es confidencial. Entonces, o sea, tenemos que tener reglamentaciones que protejan eso, porque de lo contrario, eventualmente podría haber algún problema, ¿no? Porque ustedes van a gestionar información. O sea, cuando hablamos de documentos digitales, estamos hablando ya de datos, no solamente de papeles o de representaciones imprimibles de los documentos digitales. Estamos hablando de que hay datos. Y esto se guarda pues bajo esos estándares. Luego el otro tema es, por eso no hay que tener temor a que la nube no sea una solución. La nube es una solución. Ahora, no confundan, hiciste una pregunta, Natalia, dijiste, deben ser plataformas. Ahí hay que zanjar el río. La nube puede ser que una entidad decida, yo quiero un lugar para guardar mi información, nada más. Entonces, en lugar de tenerlo en un servidor, en una entidad, lo voy a tener en alguien que me va a dar el servicio. Eso se llama nube como infraestructura. Simplemente guarda. Y a eso Profe, disculpe. Sí. Es que trato de relacionarlo a lo que pasa en mi entidad. ¿Por qué? Ya, pero porque nosotros también lo subimos. Sí, perdón. Explica. No he terminado las formas de nube. Ya, listo. Entonces, la nube tiene varias formas y una es nube como infraestructura. Es decir, como lo que ustedes, esa información se guarda en una infraestructura, contrato ese servicio. Bajo esa lógica, gran parte de las medidas de seguridad, etcétera, la entidad va a estar aplicando, la empresa privada, va a tener varias cosas que aplicar para esa nube como infraestructura. Ahora, hay otro tipo de nube, la nube como plataforma. La nube como plataforma ya es una nube en la que te va a dar infraestructura donde lo vas a guardar, pero te puede dar otro tipo de servicios. Te puede dar servicios de seguridad, te puede dar servicios, entregas y descargas. Entonces ya es nube como plataforma. Y hay otra nube, esa nube como plataforma se conoce como nube PaaS, o sea, plataforma es una plataforma. La nube como servicio es IA, es una infraestructura. Y la nube más avanzada que hay en este momento es una plataforma, es una nube SaaS, que es nube como servicio, se llama Software as a Service, en donde ya no solo guardas, sino adicionalmente en esa nube puedes tener servicios digitales complementarios, puedes hacer te ofrecen mecanismos para que automatices flujos, etcétera, y todo eso viene en el paquete. Oye, quiero mejorar esto, ábreme un flujo y desarrollas un flujo. Quiero incorporar una capa más, o sea, te da como desarrollo de software dentro, o sea, la nube incluye desarrollos de software, ¿correcto? Entonces, no todas, cuando ustedes como archiveros escuchen, yo gestiono en nube, una pregunta idónea, es decir, ¿y cómo es? ¿Qué tipo de nube es? ¿Es una nube como infraestructura? No se olviden, nube como infraestructura es que lo guardo, como que yo estoy guardando en un closet información, eso es infraestructura. Nube como plataforma, que tiene algunos servicios y que algunas actividades de seguridad, todo lo que es seguridad, ya lo contratas y es una plataforma. Eso no hace que el que contrata no sea responsable, es responsable, pero eso está como que tercerizada esa parte, la plataforma. Muchos de los servicios que ustedes conocen que brinda el Estado y que brindan empresas privadas están en estos tipos de nube, ¿no? Nubes como plataforma. Y el último es el de servicios de software. Y ahora sí, Natalia, puedes, ya habiendo terminado los 3 tipos de nube, también hay que aclarar que hay nubes públicas y hay nubes privadas. Uno dice, ya quiero una nube pública,
en donde, bueno, es una nube en donde estás compartiendo espacio con otros y tú le puedes poner capas de seguridad, eso no hay problema. Pero hay gente que dice, no, yo quiero una nube para mí, eso también existe, tiene otro costo, hay nubes públicas, nubes privadas, se puede hacer una combinación de ambas, pero el modelo peruano, al menos hasta donde tengo conocimiento, y como está en el reglamento de gobierno digital, el Perú está pensando en una nube para Perú, pero eso todavía no tenemos. Ahora sí, Natalia, puedes lo que habías preguntado. No, profe, solamente esa era mi pregunta porque, bueno, dentro de mi entidad pasa eso, que nosotros estamos usando como una subida a la web, que llega un momento que eso se llena y ya no hay un acceso. Y a veces suele pasar de que hay documentos por ahí que no se terminaron de cargar y no terminan apareciendo. Por eso era mi duda, pero ahora sí anoté bien lo del tipo de nubes, porque no le cuenta, sí, es muy importante bien. Eso para tenerlo en cuenta porque ahora quieren están sumando el proyecto de adquirir una nube, ¿no? Para poder mantener su documentación digitalizada porque cada vez la entidad está recibiendo documentos a digitalizar. Perfecto, eso para que hablemos con propiedad, están considerando contratar un servicio de nube. En algunos lugares dicen un hosting, quiero un hosting, ya, ok. Eso es, o sea, lo que vamos a buscar es donde, para que ustedes lo comprendan, es las personas de tecnología de la información, todo lo que se hace se guarda en alguna parte. ¿Dónde se pueden guardar? En servidores. Antiguamente habían salas de servidores y esos servidores tienen que tener, así como los documentos, tienen que tener un ambiente frío, tienen que tener medidas de seguridad, porque las normas técnicas dicen eso, para lo que es servidores, porque ahí está guardándose la información. Antiguamente, voy a retroceder en los años, habían hasta cintotecas, ¿no? Las cintas, todo eso tenía que guardarse en unos aparatos que parecían refrigeradores, ¿no? Entonces todo eso está evolucionando, ¿no? Entonces, así como los documentos están teniendo un proceso acelerado de igual, esa gran transformación que se ha dado en los documentos, está viendo una transformación, ¿no? Entonces, eso quiero que lo tengan en claro. Entonces, ¿por qué hemos aterrizado ese tema? Por la pregunta del señor Beldi, que dice, ¿por qué la GENE no recibe? Ok, pero ahora estamos pensando de que cada documento tiene que tener tiene que cumplir su periodo de retención y luego se transfiere. Ahora, en el mundo digital va a pasar igual, pues. Entonces necesitamos tener ese ciclo virtuoso definido, ¿no? ¿Cuánto tiempo se va a conservar y cómo va a ser la transferencia? También probablemente la transferencia va a ser más lógica, ¿no? O sea, ya no va a ser de que un acto de transferencia, va a haber un cambio, ¿no? Eso también se tiene que definir. Listo, entonces vemos el periodo de retención, se habla de calendario de transferencias. En el modelo peruano, el calendario se aplica, se tiene que aprobar un calendario en el caso, normalmente lo aplican como un anexo en el plan de trabajo archivístico, se tiene ya su anexo para que las áreas sepan en qué periodo les toca hacer su transferencia. Pero como les digo, no necesariamente todas las entidades cumplen el calendario. A veces no lo cumplen porque no tienen porque tienen limitaciones de diferente tipo. O a veces no se cumple porque las áreas no tienen la expertise, la voluntad, no sé cómo decirlo, ¿no?, de hacer la transferencia. Eso es lo que no debemos de permitir como archiveros. Como archiveros lo que hay que cuidar es que todo que fluya, ¿no? Porque también recuerden que ahí hay un problema. No solamente la acumulación de documentos genera un riesgo y genera un riesgo de pérdida, genera un riesgo de deterioro, porque definitivamente los archivos de gestión no van a tener el expertise que tiene pues el archivo central para los temas de conservación, ¿no? Es muy difícil que veamos un archivo de gestión impecable, a diferencia del archivo central que de repente tiene más medidas porque tiene gente especializada en ese tema, ¿no? Eso hablando del papel nomás, ¿no? Entonces, imagínense, en el mundo digital, esa labor de gestión del documento, de la conservación del documento, el archivero va a estar de la mano con el de tecnologías de la información.
Y ahora esos archivos que ustedes están viendo en cajas, ahora eso los vamos a ver en dónde se están almacenando los datos, dónde se está guardando esa información, en qué servidor, y cómo sería transcurrido un plazo, cómo debería de marcarse esa información para decir, mira, esa información ya cumplió su periodo de retención, ahora pasa a su fase para el archivo central. Entonces, esa parte es la que no está completamente desarrollada, ¿no? ¿Cómo hago una transferencia de documentos en digital? ¿Cómo hago esa gestión, ¿no? Entonces, ese es un tema. Entonces, el calendario, ¿qué más? El plazo de conservación viene fijado por el comité de valoración. En el caso peruano, el plazo de conservación, ustedes conocen que está en el programa de control de documentos archivísticos, está en el PCDA. Con carácter general, la fecha de transferencia anual se establece de mutuo acuerdo. Esa es la práctica que dice el modelo. En el caso peruano, yo creo que cada uno saca un calendario. No sé si ahí alguien me puede compartir cómo hace su calendario de transferencia. ¿Es así, de mutuo acuerdo? Yo les comento que en el caso de mi experiencia, se saca en base a la supervisión que hacemos con los archivos, ya más o menos viendo la cantidad de documentos que van a transferir, ya habilitamos un cronograma y eso se aprueba con la resolución del PATA y ya no es que sea acuerdo, está en la resolución cuándo deben de transferir. En el caso de algunos otros archivos, ¿alguien me puede comentar cómo lo hace? A ver, voy a preguntar a alguien ya. Están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, profe. El Luis Antonio Simón. Luis Antonio Simón. Está conectado, profe. Sí, pues, pero no está. Luis Antonio Simón. Ok. Ya. Miguel Velázquez. Sí, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntame, ¿cómo hacen en tu entidad el calendario de conservación? No trabajo en archivo, profesora. ¿No sabes? No ¿En qué entidad trabajas? En el dato. Soy fiscalizador de transporte. Ah, correcto. Y ya, entonces no conoces. A ver, ¿alguien que trabaje en archivo, chicos? Alguien que no tenga nota por acá, a ver. Jonathan Pajuelo. Jonathan. Sí, profesora, buenas noches. Buenas noches. Cuéntame, por favor, en tu entidad, ¿cómo es la transferencia? ¿A qué transferencia se refiere, profesora? A la transferencia de documentos archivísticos. Lo que estamos hablando ahorita. ¿Qué es la transferencia de documentos archivísticos? Es ese proceso mediante el cual el archivo de gestión, si los documentos han cumplido su periodo de retención, ese periodo de retención, ¿dónde está? En el PCDA. Uno dice, ya cumplió su periodo, lo tengo que pasar al archivo central. Eso, ¿cómo lo hacen en tu entidad, en la entidad que trabajas? Ya. Sí, yo trabajo en un archivo de gestión. ¿Ya? Y no tiene PCDA, sino lo transfieren según un cronograma que da el archivo central. Ya, ¿y tú sabes cómo se hace ese cronograma? ¿En qué documento está ese cronograma? Específicamente no, porque eso el archivo central lo envía y nos dice, básicamente son cada fin de año, ¿no? Y está es un cronograma que le da a cada oficina para que en un plazo de una semana aproximadamente envíen sus documentos al archivo central. Ya, listo, pero muchas gracias. De ahí ya, profesor. Gracias. ¿Alguien que trabaje en archivo puede compartir? Profesora, buenas noches. Lo que usted está compartiendo sobre transferencia de acervo documental, bueno, eso está relacionado con la subdivisión de la unidad orgánica, está dado en el PATA, ¿no? De acuerdo en la cual
ahí se especifica la unidad orgánica, la fecha, la hora y los anexos, y debe tener 3 años de antigüedad como mínimo para ser transferidos al archivo, ¿no? Por para favor, eso se da... ¿me puedes dar tu nombre para que puedas registrar tu participación? César Campos, profesora. César Campos. Ya, ok, muy bien. Entonces tú me comentas de que ya tiene su ficha y mi pregunta era, ¿cómo yo sé cuándo me toca transferir en tu entidad? En mi entidad hay está elaborado en el PATA. Muy bien, igual que en la mía. Está registrado la fecha, la hora en la cual ya va a ser transferido, debe tener 3 años de antigüedad. Se le da un feedback en lo que es de transferencia, especialmente las carpetas, ¿no? Porque a veces tiene muchos tomos y igual lo más probable es la foliación. Y segundo, de acuerdo a lo que van avanzando, se le recepcionan las carpetas, pero no los folios. Al final hay otro equipo que va a verificar la foliación para la cual venga la unidad orgánica que ha sido transferida, para en la cual vea las observaciones para posterior que vean su conformidad, que en la cual se encuentra en el archivo custodiado, ¿no? Toda la documentación. Listo, muchas gracias. Ahora, esa información me imagino que viene con su base de datos, ¿no es cierto? Con su inventario, ¿no? Sí, todo viene con su inventario. Así es, con los sellos programados de cada jefe, ¿no? De cada unidad orgánica. Sí. ¿Alguien más levantó la mano? ¿Alguien levantó la mano? Sí, sí, profesora. ¿Quién? Pedro Capristano. Pedro Capristano. Listo, Pedro, ¿tú qué experiencia puedes comentarnos? Sí, profesora, bueno, más que todo, cuando me encontraba laborando en la Municipalidad de Lima, esto también era regularizado en el PATA. Ya estaba, ya aprobado y decía, ¿no?, el cronograma de transferencias. Como yo me encontraba en un archivo de gestión, al menos se brindaba, se puede decir, por parte del archivo central visitas, en el cual veían la documentación, se cumplían con el tema de el valor, o el trámite o los años ya habían cumplido, se habían establecido. Nos pedían, en el caso de la gerencia sí se necesitó un inventario detallado, ya que hay documentación, anexos, y igual hay documentación, por más que sea correspondencia en el caso de informes, ¿no? Que también tenían sello de, se puede decir, no era ay, se me fue la palabra, que eran de, o sea, que no eran eran de confidencial. Correcto, los documentos estaban, tenían su referencia, o sea, no es clasificado, pero sí tenían su, ¿cómo te digo? Su protección, porque tenían una protección adicional. Ay, eso me interesa. ¿Y cómo los protegían? ¿Cómo le daban protección? Por el tema de que la gerencia manejaba la inversión privada de los proyectos de toda Lima Metropolitana. Entonces, al momento, la conservación, ya que estamos hablando de documentos en físico, simplemente, el empaquetado, lo que sí era se realizó digitalización nada más, no sin valor legal en la municipalidad, no está implementado. Y al momento de realizar, pues teníamos que, no enviamos tal vez un correlativo, ¿no?, de un ejemplo del 1 al 10, sino que mandamos del 1 al 5 y el 6 era que se quedaba bajo custodia de la gerencia, porque el archivo central no nos quería recibir esta documentación, por más que no era para eliminación en sí, simplemente era para transferencia nada más hacia el archivo central, pero ellos, como lo ven, el tema de confidencial no lo quieren custodiar por el tema que aún tiene temas en consulta. Son documentos importantes también para la gerencia. Mira, ahora eso no quiero que quede como, no piensen, muchas gracias, no piensen de que el documento confidencial no se debe transferir. En realidad, la teoría y la buena práctica lo que señala es de que los documentos tienen que tener su ciclo, ¿no? Cuando tú los transfieres y dentro si en esa transferencia tienes documentos confidenciales, lo que hay que hacer es darles una protección. Un ejemplo de una protección. Por eso te decía, a ver, un ejemplo. Todos los documentos están así expuestos.
Si digamos hay información que es reservada, por ejemplo, temas médicos, etcétera, esa pues información vendrá en un sobrecito, ¿no? Confidencial. Es una forma de darle una protección en el físico. Y, ¿no es cierto? Sí. Y se transfiere, no es que se lo quede el archivo de gestión. Sí, lo que pasa es que también se realizó así tal cual como usted me comenta, ¿no? El tema del sobre y nada más, pero sí. Así ya lo tenía incluso ya organizado, ya estaba empaquetado tal cual cuando me pedían la información, tenía que ver quién me solicitaba y todo eso. Claro. Pero al momento del archivo central como que no quería, no te vamos a recibir esto, entonces yo ya tenía lista la transferencia. Dijeron, no, por precaución retíralo, y encima también se enteró, llegó a oídos de tanto de la gerenta, que tampoco no tenía tanto conocimiento del tema archivístico, y de la subgerenta, que por más que yo le sustenté, le indiqué que sí, se había hecho de manera correcta, para que no piensen que sea un error, bueno, de mi parte, ¿no? Y del equipo con el que estábamos en el archivo de gestión. Gracias. Miren, chicos, lo que pasa. ¿Se pueden imaginar? ¿Está Jorge en clase? No lo escucho. ¿Jorge está? ¿A ti, Jorge, te ha pasado algo así como está narrando Pedro? Mire, no le han querido recibir a tu compañero, no le han querido recibir su transferencia. Cuando vieron confidencial, no le han querido recibir. ¿Qué te parece? ¿Está Jorge? Sí, profesora, estoy con la mano levantada. Quería también intervenir. Cuéntanos de esa experiencia que nos... Pedro, si no es comprensible cómo es que no le hayan querido recibir una transferencia con documentos confidenciales. Por ejemplo, nosotros tenemos oficinas que tienen ese tipo de documentos con ese tipo de acceso o restricción, pero nosotros obviamente sí recibimos la documentación de acuerdo a su plazo de retención, y obviamente esos documentos van a tener un tratamiento especial. Por ejemplo, cuando hablamos de expedientes, no es que sea confidencial todo el expediente, sino hay partes o secciones o folios, ¿no?, del expediente que son confidenciales. Y en el mismo inventario esos folios se señalan, y en algunos casos hemos llegado como que a un acuerdo con las oficinas para que haya un tratamiento especial. Por ejemplo, hay uno en el que sí es bien extremo, es un órgano de línea, la Dirección de Fiscalización y Sanciones de las universidades, pues, ¿no?, que están en proceso de recibir una sanción. Entonces, en ese caso, por ejemplo, a diferencia del resto, se extraen los folios que son confidenciales, se colocan en un soporte especial, un sobre, y se colocan estos al final, ¿no? Se colocan estos al final, pero obviamente el correlativo de su foliación es el normal, solamente que la ubicación se coloca al final por un tema de seguridad, ¿no? Y esto se registra también en el inventario. Ese es el caso de repente más resaltante que tenemos. Estos expedientes pues pueden componerse de 10 cajas, 15 cajas, como de 2, 3 cajas. Va a depender también del tipo de tratamiento o el tipo de asunto, ¿no?, la complejidad que puede tener estos procesos. Listo, Profesor, quería añadir lo que comentaban mis compañeros sobre el tema de las transferencias, el cronograma de transferencia. Por ejemplo, un archivo central como al que yo pertenezco, cuando tienes limitaciones de poder recibir la documentación, no es que tú tienes el cronograma de transferencia y no puedes colocar o acondicionarlo a tu situación, ¿no? Por ejemplo, nosotros conscientemente, siendo realistas, hemos al cronograma de transferencia le hemos puesto una condición, ¿no? En aquellos casos que se requieran transferir documentos que superen los 5 metros lineales, hemos establecido que durante las fechas programadas solamente se recibirán hasta esos 5 metros lineales, pero si necesitan más, queda ya a evaluación, ¿no?, interna propia de la unidad, pues, ¿no?, a la que pertenece el archivo central, ¿no?, en cuanto a la disponibilidad de espacio, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente nosotros no podemos poner un cronograma y las cantidades tampoco podemos simplemente quedar
a la disposición de lo que propongan o soliciten las oficinas, ¿no? Uno tiene que más o menos evaluar y medir hasta cuánto es su capacidad. Y 5 metros lineales nosotros hemos visto en ese entonces que era lo que nosotros podíamos ofrecer como pues, a lo seguro, ¿no? Hasta que nos den el nuevo local, que es una lucha que estamos haciendo y ahora con esta nueva gestión. Correcto. Miren, gracias por compartir. Esos son los problemas a los que uno en la vida real se enfrenta, ¿no? El balance entre yo tengo que hacer que mi ciclo sea conforme la norma, pero yo tengo una capacidad de almacenamiento, o sea, yo tengo una capacidad, no tengo un repositorio que no tenga límite. Ahora, lo mismo puede pasar en temas digitales y eso sería terrible. Por eso es que el reglamento de gobierno digital dice que el repositorio digital debe de tener un plan para que tenga sostenibilidad, ¿no? O sea, uno tiene que tener estimado cuánto se va a crecer. Comentarles eso como recomendación. Y una buena práctica es que antes de la transferencia dimensionen. En el caso de Jorge lo ponen expresamente, ¿no? Más de 5 metros o se coordinarán. Ya, sí, son medidas que toma el archivo. ¿Por qué? Porque podría darse el caso que si no toman esa medida, una oficina se ocupe todo el espacio y ya no tengas capacidad para hacer la transferencia de los demás, ¿no? Pero el tema es también esa limitación es complicada, ¿no? La buena práctica que considero es de que uno obtenga previamente a la transferencia, como se hacen supervisiones anuales, que esa es una buena práctica, que el archivo central anualmente revise los archivos de gestión. ¿Para qué? Para ver el estimado, o sea, para que ya se vaya proyectando de cuánto le van a transferir. Y en base a eso pueda planificar, pueda dimensionar. Es más, con tiempo, ¿no? Un año antes te adelantas y ya estás viendo si vas a tener capacidad, no vas a tener capacidad. Y de requerir, ese es un sustento para que puedas tener mejor infraestructura, ampliar, etcétera, ¿no? Es una recomendación. Entonces, seguimos en el tema como se dan cuenta, me avisan por favor si estoy compartiendo. Esto que dice el modelo, perfecto, esto que dice el modelo, hemos comentado cómo es en la normativa peruana, cómo se aplica, o sea, no cómo lo aplicamos. Dice, ¿no? Lo que comentó vuestro compañero, se debe de describir. En el caso del modelo peruano se necesita el inventario, necesitamos un inventario de transferencia. En el archivo que recibe debe de verificar que la transferencia pues nos estén entregando lo que dice el detalle, a mayor detalle, si tenemos un inventario detallado nos va a permitir una mejor gestión. No he tocado el tema, acá no lo tocan, pero hay transferencias, y ya creo que lo hemos conversado en clase, en donde incluso se incluye descripciones del soporte, del estado del soporte, o sea, que en el mundo digital eso es muy importante. Si te vienen CD, si te vienen DVD, eso es importante. Saber por qué, porque cuando tengamos que priorizar acciones de preservación, mi fuente va a ser el inventario. Pero si yo no tengo ese dato identificado, no voy a poder. Se me va a pasar. Entonces eso hay que tener cuidado. ¿Qué más? La relación del formulario, listo. Eso ya es procedimiento. En los sistemas, acá viene, en los sistemas de gestión de electrónicos también se realizan transferencias, aunque no se trate de un traslado físico. ¿Se dan cuenta? Porque en el sistema va a ser un traslado lógico, ¿no? Lógico. El ingreso a la documentación en el archivo lleva consigo un cambio de responsabilidad. O sea, te lo paso estaba acá en tus manos, ahora tú lo cuidas, pasa a las otras manos. Y el otro tema es, a partir del momento de la transferencia se aplicarán las políticas de acceso, migración, acciones de conservación y destrucción, siguiendo lo establecido en la Convención de Valoración. En nuestro caso, de acuerdo a nuestro modelo, sería que si se hiciera la transferencia son de acuerdo al periodo de retención, ¿no? Y sí, pues, si cumple, si es un documento temporal y ha vencido su plazo, tendría que cumplirse con el proceso de eliminación, ¿no? Transferencia de documentos, es importante el tema de formatos, la compatibilidad de formatos, ¿no?
la compatibilidad del soporte. Sobre esas dos cosas es que se tiene que trabajar la conservación de esos documentos. El tema de los metadatos, ya en la transferencia, estamos hablando ya necesariamente de metadatos. Deben estar, la transferencia, o sea, el documento electrónico debe ser transferido asociado a un documento que le permitirá su identificación, su autenticidad, y con eso, o sea, vamos a poder aplicarle las medidas de conservación, ¿no? La documentación electrónica ingresará al archivo junto con sus metadatos y las correspondientes firmas. También se puede añadir un sello de tiempo. ¿Alguien se acuerda de qué era un sello de tiempo? Lo dije en la... ¿Se acuerdan? Lo dije en gestión documental 1. ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Es un servicio digital. Ya. ¿Qué es un sello de tiempo? Para poder darle al documento electrónico un tiempo, una hora, ¿no? En la que se valida, se registra. Sí, Jorge, muy bien. El sello de tiempo, señor Beldi, cuénteme. Antes voy a terminar lo que... A ver, cuénteme. Sí, profesora, como dijo el compañero, ¿no? Con este tipo de sello nos permite, pues, profesora, ¿no? Colaborar, demostrar, ¿no? Visualizar en qué momento, ¿no? Se hizo este documento, quién lo firmó, y eso queda ahí registrado para la posteridad y que no haya pues alteraciones posteriormente, profesora. Ya, bien, vamos a precisar, muchas gracias. No se olviden, el sello de tiempo, conocido como time stamping, es una marca, para decirlo de una manera sencilla, para que sea clarito para todos. Es una marca que se le hace en el documento y que atestigua que un documento existió en determinado momento, fecha y hora. O sea, es una marca en el tiempo. Y el time stamping son servicios que se contratan. Se puede contratar a un privado o se puede recibir ese servicio de una entidad pública, como en el caso peruano, que lo podemos recibir de la RENIEC, que la RENIEC tiene el servicio de sellos de tiempo. En consecuencia, cuando un documento tiene un sello de tiempo, quien me va a decir quien me va a acreditar, atestiguar que ese documento existió en ese momento, va a ser, en este caso, si contrato el servicio de RENIEC. Pero también hay privados que me pueden dar ese servicio y el privado va a atestiguar que ese documento existe. ¿Alguien levanta la mano? Sí, profesor, una consulta. ¿El sello de tiempo solo se aplica cuando se presente el documento por mesa de partes o en algún otro momento del procedimiento o del proceso del expediente se va aplicando el sello de tiempo? ¿Quién me preguntó eso, por favor? Stuart, profesor. Stuart. Me encanta, haces preguntas interesantes, Stuart. Muy bien, excelente pregunta, porque a veces con el tema del reglamento de gobierno digital, la gente piensa, el sello de tiempo, el reglamento de gobierno digital dice un agente automatizado con sello de tiempo. O sea, ese agente automatizado es para la recepción, ¿para qué? Es un tipo de servicio, el del agente automatizado es un tipo de firma. Ese es para la recepción, pero eso no significa que yo, como entidad o como empresa privada, internamente en mis procesos no quiera aplicar un sellado de tiempo. El sellado de tiempo, de hecho, es una forma de proteger aquellos documentos que yo quiero que tengan un blindaje adicional, Stuart. Ejemplo, que por ejemplo yo emita una resolución de multa, algo que yo necesite acreditar que en esa fecha se emitió. Entonces, el sello de tiempo es una protección adicional al documento digital que tú estás emitiendo. Y en el sello de tiempo también hay tipos. Hay un sello de tiempo que te puede decir que se va a guardar solamente el simple, ¿no? Por 4 años. Y hay un sello de tiempo que se va a hacer por 10 años. O sea, hay tipos. Le dicen firma longeva. O sea, esa parte longeva es que te va a proteger por más años. Pregunta, a ver, les lanzo una pregunta.
¿Qué pasa cuando un documento digital tiene una firma y ya la persona no está, ya no aparece? Pasa el tiempo y dice, esta firma ya lo firmó esta persona, pero ya no, esa persona ya no es pues jefe. Por ejemplo, el jefe... Vale. Excelente, señor Beldi. Vale. ¿Otra opinión, por favor? ¿Otra opinión? ¿Alguien más que quiera decir? Profesora, en esos casos, lo único que, la firma es válida, pero lo único que no se va a poder es mediante por ejemplo, el refirma o el aplicativo para poder validar esa firma, podría salir de que no se puede, ¿no? Por lo mismo de que de repente el certificado digital ya caducó. Es lo único, ¿no? Pero eso no significa que no tenga un valor la firma o el documento. Muy bien. Exactamente, ¿no? Ahora, ¿hay algún mecanismo para que yo pueda darle, para que yo pueda hacer que tenga una firma que pueda ser reconocida? Si es que me interesa. Sello de tiempo, profesora. Justamente es la... Exacto. Entonces, Stuart, a esas resoluciones, a ese documento que tú quieres, acá estás, que tú quieres blindar, proteger, porque es recontra importante para tu proceso, le puedes aplicar un sello de tiempo, ¿no? Y también es un mecanismo para conservar los documentos digitales. O sea, entonces, espero haber absuelto tu consulta, ¿no? Ahora, no significa que le vas a aplicar, no significa, muy bien, ahora no le vas a aplicar sello a todo, ¿no? En esa parte hay que ser selectivo. A criterio, en los importantes. Ahí dependiendo de la importancia del proceso. Así es. Y ¿qué más te quiero decir? ¿Hay algún otro mecanismo que ustedes conozcan que pueda tener esta característica para proteger esa integridad e inmutar un documento? Lo vimos en gestión documental 1. ¿Quién se acuerda? ¿Puede ser el token, profesora? ¿Quién ha intervenido? Ángeles. Ya, Melissa. Ahí el token es un hardware, o sea, el token es como estamos hablando del USB, ¿no es cierto? Que parece un USB, ¿verdad? Cuando tú tienes este USB, en el USB, que es como un USB, lo que se hace es que se descargan los certificados digitales que te van a dar tu identidad digital. Ese certificado digital también se puede descargar en una tarjeta inteligente o también se puede descargar en la computadora. Entonces, no hay que confundir. Para que yo firme electrónicamente, ¿qué necesito? Para que una persona firme electrónicamente, ¿qué cosa necesita? Primero necesita ¿Firma digital? Claro, por eso, pero para tener una firma digital, yo primero necesito identificarme quién soy. Nunca se olviden eso. En la mía, profesor. Exactamente, ya, pero ese quién soy se llama mi identidad digital. Y mi identidad digital la logro con un certificado digital que es pues bajo la infraestructura oficial de la firma, me lo va a dar RENIEC, etcétera. Pero esos conceptos tienen que tener claro. Yo puedo firmar digitalmente porque yo tengo una identificación digital, que es un certificado digital, que se instala en la computadora o en un token o en una tarjeta inteligente. Y con eso yo firmo. Pero ahorita no estamos hablando de esa, no estamos hablando de esa firma. Firmo digitalmente. La pregunta que hizo uno de vuestros compañeros, porque tocamos el tema de sellos de tiempo que está acá, es ¿y ese sello de tiempo puede ser solo aplicado en mesa de partes? Ya les he explicado que no, que el sello de tiempo de mesa de partes hay un tipo de sellado, el tema del agente automatizado, ese es un tipo, pero los sellos de tiempo se pueden aplicar en el proceso a aquellos documentos que yo quiera proteger, que yo quiera blindar. El ejemplo que les puse es una resolución, está firmada digitalmente, pero ¿qué va a pasar cuando el funcionario no esté? ¿Qué va a pasar cuando con el paso del tiempo ese certificado, ese documento firmado no lo voy a poder verificar, lo que decía vuestro compañero? ¿Qué hago al respecto? ¿Qué hago? Bueno, pues la práctica dice que ahí se puede proceder al resellado y se pueden usar sellos de tiempo,
con valor legal, etcétera. Hay varias alternativas, pero el tema es que el sello de tiempo, para que no se confundan, es esa marca que se le hace al sistema para acreditar que el sistema existió. ¿Ya? Cuando tú firmas digitalmente, tú estás firmando digitalmente en tu sistema, estás en tu sistema. ¿Con qué? Con una credencial digital que está en tu tarjeta, en tu computadora o usando tu token. Ya está. Pero el sellado de tiempo, a la persona que me preguntó, ¿quién va a dar fe del sello de tiempo? Lo dije hace un ratito. Contéstame, por favor. ¿Quién da fe de que ese documento existió? La Daniel, profesora. Señor Beldi, ¿por qué le sopla si le estoy preguntando? Perdón, profesora. Estoy un poco sordo, disculpe. Usted, profesora. ¿Quién me preguntó? Disculpe, ¿Quién me preguntó? Melissa, creo. Melissa fue, ¿no? Alguien me contestó lo del token, de que podría ser el token, y yo le dije, no, el token no. No se olvide, el sellado, el servicio de sellado, lo da un tercero, está en otro, o sea, un tercero, sea público o privado. El público sería RENIC, como dice el señor Beldi, o el privado sería una empresa que yo contrate, es un tercero atestigua que ese documento existió en determinado momento, ¿ya? No se olvide, en cambio, ese es el sellado. Ahora, el otro mecanismo que pueden usar para inmutar es el blockchain. Eso lo vimos en Gestión Documental 1. Si le aplicas un blockchain, también lo inmutas, lo blindas. Entonces, aparte de la firma digital, le pones esa cadena de seguridad. Entonces, no es raro que ustedes vayan viendo que en el mundo hay transacciones que se inmutan con blockchain. ¿Ya? Pero una consulta, ¿el blockchain está habilitado en la ley? No. ¿Para el caso peruano? No, el blockchain es más un tema tecnológico, ¿no? Iríamos a la parte de digital, a la parte tecnológica, ¿cómo te digo? Son mecanismos, o sea, la ley lo que te habla es de que hay que cuidar, a ver, dime, repite, características de los documentos digitales. Lo que tienes que proteger es su integridad, su autenticidad. Entonces, tú como archivero, tú vas a decir, oye, protéjame este documento. Ahora, el cómo, técnicamente, hay estándares. Y los estándares no se quedan pues en el tiempo, ¿no? Cada cierto, van avanzando. Entonces, algo que ha avanzado con la tecnología, algo que es más rápido que nosotros, normal, es la tecnología. O sea, la tecnología está desarrollándose rápidamente y ahora un mecanismo de inmutabilidad fuerte es el blockchain. Ahora, imagínense, en este momento, incluso ahorita, ¿se acuerdan cuando el teléfono era fijo? Bueno, es que ustedes son muy jóvenes. El señor Beldi quizás se acuerda. Antes el teléfono tenías que hacer cola para tener un teléfono y el teléfono estaba instalado en tu casa, era fijo. En las películas antiguas pueden ver. Con el dedito, profesora. Sí, exactamente. Entonces, dense cuenta, ahora ustedes tienen el teléfono en su mano, que es el celular. O sea, eso antes era impensable. Ya, ahora la tecnología ya está permitiendo de que los mecanismos de autenticación, o sea, que antes eran todos por red, ahora ya están utilizando de espacios, de nodos de autenticación. O sea, es más, no sé si escucharon esa noticia que Elon Musk, desde el tema satelital, puede hacer conexiones, ¿no? Tú puedes hacer conexiones. Entonces, con esto, para no ir a profundidades del mar, lo que les quiero demostrar es de que nuestro objetivo es que los documentos se protejan, sean intangibles, sean inalterados. Entonces, ¿qué sucede? La firma digital es una protección fuerte, en el sentido que es la reina de las firmas, es la firma más, ¿por qué? Porque tiene un certificado digital que lo protege, ya, pero no queda ahí. A la firma digital, con toda la evolución de la tecnología, habrá documentos que quieres protegerlos más. Y ya la norma ya te está diciendo, mira, puedes aplicar mecanismos de sellado, o sea, ya te abre la puerta. ¿Por qué te tiene que abrir la puerta? Porque la tecnología avanza más rápido. Entonces ahorita ya está en el mundo, con norma o sin norma, en el mundo ya existen mecanismos de autenticación como el tema del blockchain. No hablemos del Perú, hablemos del mundo.
Entonces, el problema a tu pregunta es, ¿y en qué parte de la norma está? Es que no es un tema técnico, pues. ¿Y por qué les digo que es un tema técnico? Porque no es que el Perú va a intercambiar documentos entre peruanos nada más. El Perú está inserto en el mundo. Entonces, cuando te conectas con el mundo, vas a tener, o sea, estás recibiendo tecnología y no puedes decir, oye, mi norma. Esa forma, como has preguntado, es la forma de cómo muchas personas dicen, no, la nube no. Y no querían migrar a la nube, pese a que la nube ya estaba habilitada. ¿Cuándo han migrado a la nube? Con la pandemia. Con la pandemia han migrado a la nube, porque no quedaba, no tenían otra forma, ¿no? Entonces, espero que se acuerden de mí cuando yo les diga y cuando ustedes enfrenten problemas gestionando documentos y archivos y temas, y van a ver cómo la tecnología está corriendo más rápido que lo que está corriendo la normativa y los procesos. Y más bien, ahí la gente que va a tener mayor, va a estar mejor protegida, es aquellas personas, aquellos archiveros que están viendo lo que está pasando en el mundo, ¿ya? Los que no estén viendo no van a tomar medidas de seguridad ni nada. Eso es muy importante. Entonces, sigamos, ¿ya? A ver, estábamos en los sellos de tiempo, metadatos, los metadatos, indicaciones para prevenir, corregir, descubrir pérdidas de información, alteraciones, indicaciones del el tema de deterioro de soportes, obsolescencia tecnológica, ¿no? Entonces, en la conservación es un conjunto de procedimientos y medidas destinadas a asegurar la preservación, o sea, y la prevención de posibles alteraciones físicas, ¿no? ¿Qué se exige en este modelo como buena práctica? Que debe haber integrado de conservación, ¿no? Y se tiene que programar la custodia, cómo se va a controlar los documentos, cómo se va a autorizar, cómo se va a hacer la inspección a los depósitos, la ubicación, la construcción. En el modelo peruano tenemos lineamientos y directivas para la conservación física de documentos, y respecto a la preservación de documentos debe formar parte de todo el objetivo integral de cualquier institución. En el caso del modelo peruano, el sistema institucional de archivos está en la yugular de la entidad, ¿no? O sea, una entidad, las funciones de la entidad se soportan en el sistema institucional de archivos. ¿Qué más? Conservación de documentos. La institución debe disponer de un plan de conservación. Las decisiones que adopte el organismo hablamos de conservación preventiva. Todas las decisiones deben de documentarse, motivarse, para que queden como evidencia, ¿no? También se debe de revisar las necesidades. Como les digo, una forma de evaluar las necesidades es supervisar periódicamente, ¿no? Para ir viendo qué está pasando, qué necesidades, el próximo año que haya transferencia, con qué necesidades se te van a presentar, ¿no? Para que se adelanten al problema. Debe priorizar la implementación de medidas preventivas, claro. Es mejor prevenir que ustedes tengan que adoptar una medida correctiva, ¿no? Los estudios sobre el estado de la conservación, ya esto estamos hablando de podría ser casos en donde tenemos documentos que conservamos por muchos años. Por ejemplo, la municipalidad, uno de ustedes trabaja en la Municipalidad de Lima, la Municipalidad de Lima tiene documentos muy antiguos. Por ejemplo, eso debe ser precioso. Ahí debe haber joyas, ¿no? Eso, por ejemplo, el cuidado que deben de tener para eso, ¿no? Eso ya escapa. Para que ustedes vean, el tema de conservación y preservación de documentos históricos es una especialidad, ¿no? Es una especialidad, no cualquiera lo puede hacer. También la importancia de establecer prioridades, el tema de la conservación preventiva, que es un tema que no es tarea de uno, sino es de toda la institución. Y para ello es importantísimo identificar. El caso de la custodia de documentos electrónicos, ahí viene el tema, se necesita asegurar la integridad, nuevamente las características de los documentos fidedignos, la accesibilidad, la confidencialidad, la autenticidad, la fiabilidad e identidad de los documentos, ¿no? Y, bueno, retrocediendo, recuerden esto, eso se hace con un equipo multidisciplinario. Aquel archivero, en gestión documental, el archivero es con el de TI va a ir de la mano, porque los temas son técnicos, son muy técnicos.
Custodia de documentos. Definición de custodia y la responsabilidad jurídica que implica por parte de la institución archivística el control y la adecuada conservación de los fondos, ¿no? Una buena práctica es que la institución se defina las responsabilidades, o sea, quién es responsable de qué, ¿no? Para que se pueda hacer seguimiento, ¿no? A veces las entidades pierden porque no hay una adecuada definición de responsabilidades, de roles y de responsabilidades. O a veces lo hacen a propósito, entonces eso hay que tener cuidado. El control ambiental en el ámbito de gestión de documentos se entiende como la inspección, vigilancia y aplicación de medidas necesarias para disminuir o evitar el deterioro de los fondos documentales. Al respecto, el modelo peruano tiene tiene normativa al respecto, ¿no? La evaluación de parámetros medioambientales, herramientas de medición, incluso la norma te dice, ¿no? Niveles de humedad, el tema de protegerla de la luz, etcétera, ¿no? Para la protección de los documentos. El tema de contingencias también, instrumento cuyo objetivo es corregir las deficiencias, actuar con eficacia en la prevención de desastres, ¿no? Y definir los riesgos y responsabilidades. Sobre esta buena práctica del modelo, el gobierno peruano, la AGN tiene la norma también para el tema de contingencias. La elaboración del plan de gestión de contingencias es una recomendación prioritaria para la adecuada preservación y protección de fondos, ¿no? Ahora, cuando hablamos de contingencias, no solamente hay que pensar en las físicas, sino también en la de los documentos digitales. Y ahí tendríamos que estar cuidándonos de lo que son los servidores, ¿no? Dónde está guardada la información, el tema que hemos conversado, el tema de la nube, ¿no? La importancia de evaluar riesgos, ¿no? El riesgo, ya lo vimos antes, es muy importante en la gestión documental e incluso tiene norma técnica. Hay una norma técnica que te guía para determinar riesgos en gestión documental, ¿ya? La evaluación de los riesgos debe ser una medida previa al desarrollo de cualquier protección, ¿no? de cualquier actuación, perdón. ¿Para qué? ¿Para qué identificamos los riesgos? Para que podamos evaluar, oye, ¿va a pasar? ¿No va a pasar? Si pasa, ¿me va a afectar? ¿Cuánto me va a afectar? Y ahí tienes que tomar una decisión. Ahora, en estos temas de los documentos digitales, se ha publicado el lineamiento de la preservación digital. El objetivo es dar lineamientos para la preservación de documentos. La finalidad, que haya un tratamiento uniforme del documento, ¿no? Dice, a largo plazo, a fin de fortalecer la eficacia y eficiencia de los procesos de las entidades públicas, ¿no? Pero lo que quiere es uniformizar. Este proyecto de normativa, ya hemos visto esos conceptos, separa el documento archivístico digital y separa los dos tipos, el nativo digital y el documento digitalizado. Hemos hablado ya del documento electrónico, hemos hablado ya del expediente electrónico, que lo vincula al concepto que está en el tubo, de la 27444. Hemos hablado bastante del tema de metadatos, ¿no? Y que el documento va con sus metadatos. No se olviden, el documento va con sus metadatos. Acá la diferencia, para que yo aplique las reglas, es muy importante de preservación, ya tengo que definir. Voy a preservar aquello que yo tenga que conservar en forma permanente, voy a tener que aplicar reglas de preservación mucho más fuertes para evitar que perdamos el acceso a ese documento digital. Entonces, el patrimonio documental de la nación ya lo define, ¿no? Como el conjunto de documentos de los archivos, todas las reparticiones, los archivos históricos, notariales, eclesiásticos, parroquiales, conventos, los archivos particulares y en general, por el material documental, aún de origen privado, que sirve de fuente de información para estudios históricos y el desarrollo cultural, social, económico, jurídico o religioso de la nación. Pues acá están definiendo ya qué cosa va a ser patrimonio documental de la nación, que eso se va a conservar a largo plazo. Asociado al tema de preservación digital. ¿Qué es la preservación digital? Está orientado a, como su nombre dice, ¿no? Preservar a la protección del documento digital, para garantizar, dice acá, su autenticidad, integridad, fiabilidad, disponibilidad, usabilidad, independientemente en donde se encuentren almacenados. ¿Se dan cuenta qué importante es que ustedes lleguen a este curso conociendo muy bien estos atributos que estamos mencionando acá, la autenticidad, integridad? O sea, yo lo que en sencillo les podría decir que la preservación digital es
es conservar el acceso al documento, es permitir que los documentos puedan ser accesibles a lo largo de su ciclo de vida. Y que cuando yo acceda a estos documentos mantengan sus características de documento fidedigno. Eso que yo digo que es, como les digo, tan claro, tan simple, es de simple decirlo, pero es complicado lograrlo. Porque en el mundo digital tenemos varios escenarios, ¿no? Y tenemos varios temas por desarrollar aún en el país. Entonces, la norma ya nos trae el tema, nos define la preservación digital y te dice, tiene que haber un plan. Ese plan es un instrumento de gestión en donde se va a establecer qué medidas vas a adoptar para la preservación digital y va a estar junto con tu plan de trabajo archivístico, con el PATA, con el plan anual, ¿no? Parecido a lo que pasa con esta directiva que hablábamos de la descripción, ahora para la preservación va a ir acompañada con el PATA. Y dentro del plan de trabajo archivístico vas a incluir, eso es lo que dice el proyecto de norma, actividades de preservación. Que también la directiva dice, ¿qué cosa es una actividad archivística? Aquella que consume, ¿no? Recursos humanos, materiales, técnicos, presupuestos. Ya, ok. En consecuencia, tienen que darnos presupuesto para poder soportar todas las medidas que tenemos que hacer respecto a los documentos. Ahora, la preservación digital. Los documentos, ya sean nativos digitales o sean digitalizados, yo tengo que conservar sus características a lo largo del plazo, ¿no es cierto? Y para ello, los documentos pasan por un proceso de valoración. Si, por ejemplo, en el examen, que esa ya es una pregunta de primer nivel, yo les digo, ¿los documentos digitales tienen que ser valorados? La respuesta es verdadero, claro que sí. No solo se valora los documentos físicos. En cualquier soporte, la valoración es para cualquier tipo de documento. Tiene que haber una valoración, ¿verdad? Se tiene que evaluar. Entonces, yo tengo que valorar el documento, si es permanente, si es temporal. Tengo que evaluar los riesgos a que está sometido ese documento. Y miren, acá está la palabra que yo les comenté hace un rato. ¿Para qué hago todo esto? Para garantizar su accesibilidad, ¿no? Y asegurar que forme parte del patrimonio documental de la nación. Ok, pero acá la palabra crítica es accesible. Yo tengo que lograr. Preservación digital es que el documento, es lograr que el documento permanezca accesible a lo largo de su ciclo de vida y que conserve sus características. Para mí es una forma sencilla de definir la preservación digital. Y hay un tema de la ONU, ¿no?, que desarrolla bastante este tema de la importancia de la preservación digital. Los principios de la preservación digital es el principio de integridad, asegurar el contenido semántico, la estructura lógica y su contexto, que no se haya modificado ni afectado el grado de fiabilidad y autenticidad del documento original. El principio de equivalencia, modificar cuando sea necesario la forma tecnológica, sin alterar el valor de evidencia del documento. Economía, aplicar procesos, procedimientos, métodos y técnicas de preservación viables, prácticas, apropiadas para el contexto de los documentos. Acá yo les quiero poner un ejemplo. En el mundo existen ya plataformas de preservación digital, pero de verdad la complejidad y el costo que ello implica nos hacen pues que no sean accesibles, ¿no? Porque el mundo, de repente en el Perú ahora tenemos documentos digitales, pero en el mundo ya se gestionan documentos digitales. Y en gestión documental tiene cantidad de normas ISO. Entonces no vamos a pensar que en el mundo no hay gente que se ha dedicado al estudio de la preservación digital. Ya hay modelos. Hay varios modelos de preservación, ya hay formas, hay normas técnicas. Entonces, el tema es, el gran reto que implica esto de la preservación digital es Perú como país. Tenemos que definir mi modelo, voy a utilizar con esta normativa. Voy a aplicar esta buena práctica, por ejemplo el OAIS, el que es el más reconocido mundialmente, así vamos con esta metodología. Pero tendría que lograr esa uniformidad. Tengo que decir, ¿cómo va a ser mi preservación digital? ¿Va a ser centralizada o va a ser distribuida? ¿Cómo va a ser? O sea, eso lo tengo que definir. O sea, el Perú debería de tener una política de preservación digital que nos guíe a todos. Nos diga, así va a ser. Esta va a ser mi estrategia. ¿Voy a aplicar de aquí centralizado? No. ¿Voy a aplicar distribuida? Ya, distribuida, listo. Y luego voy a decir, ¿y con qué método? O sea, ¿con qué aplico el OAIS?
porque hay varios modelos. Entonces, eso es importante como comentario. ¿Qué más? La preservación digital debe garantizar la preservación de los documentos archivísticos digitales a lo largo del plazo, a pesar de los cambios tecnológicos. O sea, lo que comentamos hace un momento, sale un nuevo, lo que estábamos hablando del blockchain, del tema, la tecnología está cambiando constantemente, hay mejoras. Entonces, por la mejora de la tecnología, por el avance de la tecnología, no podría yo perder la información que conservo, el documento archivístico digital. En consecuencia, tengo que tener, ese es un riesgo, por ejemplo, identificar el avance de la tecnología que me puede llevar a, ¿qué cosa? ¿Cuál sería el peligro? A la obsolescencia tecnológica. Y la obsolescencia tecnológica, ¿por qué sería un peligro? Porque yo puedo perder el acceso al documento. Entonces la pregunta es, ¿qué debo hacer? Y eso lo vamos a ver más adelante. El tema de cooperación, utilizar y compartir soluciones ya existentes, desarrolladas de forma conjunta en las entidades, etc. O sea, el tema de compartir. El país ya tiene una lista de softwares para compartir. De verdad tenemos muchas limitaciones para que entre nosotros no compartamos como entidad, como Estado. Además, ¿por qué sí debe haber colaboración? Porque el tema de la preservación digital es algo sistémico. O sea, yo no puedo conservar, o sea, una entidad no puede preservar la documentación digital de una manera y otra de otra. Porque recuerden, somos un sistema. Entonces, lo que yo defina que va a ser patrimonio, yo tengo que tener alineamiento a lo que diga el rector. Porque de lo contrario, no va a conversar, pues no va a haber ruido. Va a haber ruido. ¿Qué más? Normalización. Generar lineamientos, herramientas basadas en normas de estándares, buenas prácticas como apoyo a la gestión. Disponibilidad, asegurar que los documentos archivísticos se puedan localizar, recuperar, presentar, interpretar, usar durante todo su ciclo de vida. Entonces, ¿qué debe tener el plan de preservación? Bueno, uno lo aprueba el titular y debe estar considerado dentro del plan anual de trabajo archivístico. Esa aprobación implica que vamos a hacer actividades para garantizar la preservación de los documentos. Se debe de indicar qué estrategia de preservación se va a usar, establecer roles y responsabilidades, establecer niveles de acceso, evaluar si es necesario alguna herramienta tecnológica, pero eso recuerden, necesitamos plata, necesitamos presupuesto, ¿no? Disponer los recursos necesarios para desarrollar estrategias de preservación digital. Cuando hablamos de recursos, estamos hablando de recursos humanos, infraestructura, no se puede hacer, puedo tener el mejor proceso, puedo tener la mejor infraestructura, pero si no tengo personas que dominan el tema, probablemente va a haber una falla. Entonces es una combinación de procesos, personas, infraestructura, capacidades, lo llamaría yo, ¿no? Y los demás elementos que puedan contribuir a preservar. Como les digo, en este tema de la preservación digital, el archivero está de la mano con la Oficina de Tecnologías de la Información. La estructura del plan es tener objetivo, finalidad, alcance, definición de la estrategia de preservación y articulación con los procesos archivísticos. Yo tengo que evaluar cuál es la necesidad de la entidad. Para saber la necesidad de la entidad, ustedes ya lo saben, en Gestión Documental 1 hemos hecho varios ejercicios. ¿Cuál es la entidad? ¿Cuál es su contexto? ¿Quiénes son sus usuarios? ¿Qué cosa produce? ¿Qué cosa genera? Y en base a eso yo puedo ir identificando activos de información, qué tipo de arquitectura tecnológica tengo, qué riesgos de mi entidad, qué riesgos asociados hay con la preservación de los documentos. Tengo que dar medidas para proteger los datos, el tema de las etiquetas para si un documento es confidencial, ¿no? Si es que es secreto o reservado, tendría que tener medidas para clasificar esos documentos, cómo voy a acceder a los documentos. Dense cuenta todo lo que implica la preservación digital, deben tener mi mapa clarito, ¿no? Los recursos técnicos, administrativos, económicos, tecnológicos, entre otros, que necesite este proceso, ¿no? Ahora, la entidad está obligada, de acuerdo a este proyecto publicado, a definir qué estrategias de preservación va a aplicar, definir roles, responsabilidades y controlar, ¿no? Controlar lo que se ha definido. En el caso
si miramos dentro de una entidad, ¿quién va a tener el protagonismo? El órgano de administración de archivos con la Oficina de Tecnologías de la Información. ¿No? Son los que van a validar y tratar los riesgos vinculados a la preservación digital. La entidad pública debe de incluir dentro de sus procesos procedimientos de identificación, análisis y mitigación de riesgos asociados. La entidad pública es responsable de asegurar que no pasen esos riesgos. De hecho, yo les comento, las entidades que tienen más avances en esto, ya el modelo de gestión documental exigía hacer análisis de riesgos. Entonces, en los sistemas integrados, el ISO de seguridad de la información, combinado con el ISO de gestión documental, combinado con el ISO para identificar riesgos. O sea, tenemos una serie de herramientas técnicas para hacer que nuestros procedimientos documentales, que los procesos documentales sean más confiables, estén más protegidos, ¿no? Identificación de riesgo. Entonces tengo que identificar los riesgos. O sea, ¿se acuerdan que yo debo de analizar la arquitectura, no es cierto? Ya, de acuerdo a la arquitectura que yo tengo, por ejemplo, vamos a centrarnos en lo que nos compete, gestión documental. La pregunta de ustedes como archiveros debería de ser, oye, el sistema, la herramienta informática que usamos, ¿cómo es el sistema? O sea, ¿cómo es ese? ¿Cliente-servidor? O sea, ¿cómo se relaciona? O sea, ¿cuál es su arquitectura? Con sistemas, con la gente de sistemas. ¿Cuál es su arquitectura? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo están sus componentes? En esos componentes, ¿cuáles son los riesgos asociados a esos componentes? Y para ir detectando qué pasa, o sea, qué parte de esa arquitectura podría estar sometida a vulneraciones de seguridad de la información, temas de obsolescencia tecnológica, temas de uso de datos, el tema de las migraciones que ha habido, las ventanas por donde pueden sacar, robar información, etcétera. Ese es uno, riesgos asociados. El otro riesgo, el mal uso de formatos, el mal uso de medios de almacenamiento. ¿Qué riesgos afectan la disponibilidad, usabilidad de los documentos archivísticos durante su ciclo de vida? Eso de que a veces te quieres conectar y no te puedes conectar, no responde, etcétera. Riesgos asociados a usar mal una tecnología y seguridad de la información. Una tecnología, si se identifica una tecnología que de repente es incompatible con algo de la entidad, con algún servicio de la entidad, podría generar una colisión, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, no es un tema para el archivero nada más. Como la preservación digital implica un equipo multidisciplinario. Riesgos asociados a falta de infraestructura física, tecnológica y otros. En el tema de seguridad de la información, tiene que estar alineada la normativa de seguridad de la información. Va a haber una clase de seguridad de la información. En sencillo les puedo decir que la seguridad de la información, para hablar de seguridad de la información tenemos que hablar de que la entidad tiene que identificar activos digitales y esos activos digitales tiene que priorizarlos y a esa priorización se tiene que evaluar riesgos vinculados a esos activos y tenemos que hablar medidas que adoptamos para proteger esos activos. Y cuando ese activo es muy crítico, incluso se tienen que hacer planes para proteger y mantener estos activos resguardados. ¿Ya? En caso ¿qué más? La preservación se debe emplear mecanismos de seguridad digital, ya lo hemos conversado. En caso que el documento archivístico digital requiera de firma digital y necesite preservarse a largo plazo, se debe recurrir a mecanismos que garanticen la renovación de la certificación digital en concordancia con la normativa vigente. Esta es la pregunta de Stuart, el sello de tiempo, ¿no? Articulación con la gestión documental. La preservación digital es un proceso archivístico transversal a la creación del documento, ¿no? O sea, a lo largo de todo el camino vamos a tener que aplicar medidas de preservación. Y en el plan se va a definir qué estrategias. ¿Cuáles son las estrategias? Yo puedo primero convertir. La conversión es una estrategia, que es, por ejemplo, convertir un documento archivístico digital que se encuentra en un formato cerca a la obsolescencia a un documento archivístico con formato que asegure su preservación a largo plazo. Ejemplo, el PDF. Si yo tengo un documento en un PDF de inferior nivel, yo podría convertirlo a un PDF-A. ¿Para qué? Para que yo conserve esa documentación. O sea, porque ahí yo necesito formatos que me aseguren larga vida, larga duración.
Entonces, si no es un formato de larga duración, ahí hay un riesgo. Migración consiste en trasladar la información del documento archivístico digital que se encuentra en un medio de almacenamiento con riesgo de obsolescencia a un medio de almacenamiento porque prolongue su preservación a largo plazo. ¿Se acuerdan el ejemplo que les puse? Hay una información en un CD, y eso yo lo puedo subir a la red para asegurar que ese documento viva. O sea, en la red, si está vivo, es menos posible. La emulación, esa es otra estrategia, consiste en crear un entorno. O sea, el documento es, por ejemplo, ¿se acuerdan del caso que yo les dije de los disquetes? Había unos disquetes antiguos. Las computadoras nuevas ya no tienen esos disquetes para leer lecturas de esos CDs antiguos. Pero una forma que yo puedo hacer es conservar la máquina, el equipo, que me permite leer esos documentos. Ahora, no debería acabar ahí. Debería de leer ese documento y después poder migrarlo a otro, porque eso es bien riesgoso, ¿no? Y la reina de las formas de preservar es la normalización de formatos que aseguren su preservación digital a lo largo del plazo. Por ejemplo, en el tema de normalización, el PDF-A, ¿alguien ha levantado la mano? Sí, profesora, sobre ese punto, por ejemplo, estoy ahora elaborando un instructivo ahí en mi entidad sobre preservación digital, y justo en la parte de formatos me estoy volviendo a revisar las guías de Colombia que tienen ahí desarrollado este tema de los formatos. Pero me confunde un poco el hecho de que ellos tanto priorizan el tema de preservación digital como el tema de la difusión. Y muchas veces los formatos que sirven para la difusión no sirven para lo que es preservación digital. Entonces, no. ¿De qué me sirve volverlo a colocar ambos casos, ambos tipos de formatos, si al final al ponerlos los usuarios o a los que pretendo orientar con mi instructivo, de repente eligen el de difusión y ya no el de preservación digital? Entonces estoy viendo mejor solamente colocar de preservación digital y ya no colocarlo de difusión. Sí, no mezcles, porque sabes que el documento archivístico digital ese es el que vas a guardar y vas a preservar, vas a cuidar. El formato de difusión es una versión, ¿no? Que es pública, que ese es abierto. Incluso hay softwares para poder yo brindar acceso a que la gente consulte. Pero, Jorgito, jamás la gente va a poder acceder a tu documento archivístico digital porque, de acuerdo al modelo OAIS, el paquete de información que va para la conservación a largo plazo, que es el documento archivístico digital, ese lo tengo que guardar bajo 7 llaves. Y más bien, para prestar servicio, yo genero otro paquete de información. Entonces, en este mundo que recién estamos empezando, yo te sugeriría que te concentres en el tema de la preservación digital, de lo que va a ser patrimonio, que lo blindes, ¿no? Que lo blindes. Claro, me refería para que las áreas elaboren sus documentos justamente con estos formatos. ¿Cómo es transversal? No, claro que sí. De hecho, ¿se acuerdan cuando estudiamos el modelo de gestión documental? Tímidamente en un anexo, el modelo de gestión documental empezó a decir, deben usar PDF-A, ¿se acuerdan? Y PADES, SHADES, ya, esos formatos, ese es el tema, normalización de formatos. Porque recuerden que en los documentos digitales, la preservación digital se da desde que el documento está naciendo, desde que nace. Tenemos que protegerlo desde el comienzo, es más fácil así. Luego esta norma señala algunas transitorias para que ustedes sepan que debe de haber dinero para hacer la preservación digital porque no es barato, cuesta. ¿Quién es el encargado de difundir esta norma? Va a ser el órgano administrador de archivos. Habla de la responsabilidad de los archivos regionales y generales, el Archivo General de la Nación, y destaca que en el plan operativo se debe de establecer actividades. Es básicamente, tienen que hacer que en el plan operativo estén las actividades de archivo para que le den presupuesto. Es muy importante la plata, los recursos para poder cumplir la preservación digital. No es un tema sencillo. ¿Alguien levantó la mano? Sí, profesora, por el tema de la... Acabamos. Sí, justo, no te preocupes, hasta 10:40 es mi hora. Listo, justo, me he pasado 2 minutos. Listo, chicos, entonces en la próxima clase estaríamos ya hablando la próxima clase ya es el examen, ¿verdad, Natalia? Parcial. El parcial.
Vamos a hablar del examen, profesora. Sí, no se preocupen. Listo, chicos, nos vemos. Profesora, ¿el examen son las 3 horas? No, vamos a tener una parte. Primero, de repente, me gustaría resolver el examen. Voy a coordinar con la escuela, pero hay una parte de quiero resolver los casos. Si ustedes terminan sus casos de publicarlos el 30, voy a ser muy feliz para poder resolver los casos que les tengo profesora, pendientes. Sí. Profesora, disculpe, antes que termine su clase, sobre el último trabajo, ¿lo podía enviar para poder avanzar, por favor? Por supuesto, esta clase 9 que acabo de terminar, voy a subirla y el ejercicio práctico 9 va a ser el trabajo con el que van a cerrar. O sea, mañana lo debo estar subiendo, debo decirle a la escuela que lo suba y voy a poner como plazo al final, ¿no? Al final, no hay problema. Listo. Muchas gracias, profesora. Gracias a ustedes, que tengan una linda semana, cuídense mucho. Buenas noches, profesora. Yo la bendiga, profesora, buenas noches. Muchas gracias, a ustedes también. Gracias, profesora, buenas noches. Gracias, cuídense mucho.